soy Mariano y hoy os quería hablar un poco acerca de los agujeros negros. Antes de empezar con el vídeo quería resolver una duda que me ha preguntado bastante gente, que es el porqué del nombre del canal. Bien, Mariano Linceo proviene de Galileo Galilei, que le conoceréis. Galileo le fue ofrecida una plaza en la Academia de los Linces, que fue fundada en 1603 por el príncipe romano Cesi, y él la aceptó, ¿no? Entonces, desde que fue el sexto integrante de esta academia, firmaba siempre sus escritos como Galileo Linceo. Dejó el Galilei y empezó a firmar como Galileo Linceo. Bien, pues antes de empezar a hablar de agujeros negros como tal, quería centrarme en la fuerza de la gravedad. La gravedad la conocemos normalmente, nos referimos normalmente a ella como la fuerza con la que nos atrae la Tierra y con la que estamos, que es la que hace que estemos pegados al suelo y no podamos salir volando o estar flotando. Pero en realidad la fuerza gravitatoria existe entre cualquier pareja de objetos. Es decir, existe desde una escala como la conocemos día a día entre personas y la Tierra, hasta una escala planetaria como puede ser la rotación de la Luna alrededor de la Tierra, o incluso a una escala ínfima entre un microorganismo y una bacteria, por ejemplo. La cuestión es que esta fuerza solo es perceptible al ojo humano cuando se produce a gran escala. Es decir, cuando uno de los dos, cuando el campo gravitatorio que se produce entre las dos masas es suficientemente grande como para que cueste despegarse el uno del otro. Pero claro, esto no es imposible. No es imposible porque si no, no habríamos mandado cohetes a la Luna, no habríamos mandado sondas espaciales a explorar Júpiter, por ejemplo, e incluso no tendríamos teléfonos, no tendríamos satélites orbitando la Tierra que permitiera la comunicación. Bien, pues para escapar del campo gravitatorio de la Tierra, o insisto, de cualquier objeto, hay que superar una velocidad que se la denomina velocidad de escape. Entonces, la velocidad de escape es aquella velocidad a la cual soy capaz de lanzar este bolígrafo para que escape completamente del campo gravitatorio de la Tierra y se separe de ella. Es decir, que pueda estar flotando por el espacio. Bien, pues para calcular esta velocidad de escape entre varios objetos existe esta fórmula y claro, hablando de velocidad, no existe una velocidad mínima a la que se pueda desplazar un objeto, pero sí que existe una velocidad máxima. Todos sabemos que no se puede desplazar nada más rápido que la velocidad de la luz. Entonces, llegas a plantearte esta cuestión. ¿Qué es lo que ocurre cuando un campo gravitatorio requiere de la velocidad de la luz para que un objeto pueda escapar de él? Bueno, ahora que ya sabemos cómo se comportan los agujeros negros, vamos a pasar a describirlos, vamos a pasar a describir su apariencia. Bien, pues principalmente se componen por tres partes. La primera es el propio agujero en sí, la segunda es el horizonte de sucesos o de eventos, y la tercera es la singularidad que se encuentra dentro. Bien, vamos a empezar por el horizonte de sucesos. El horizonte de sucesos es una hipersuperficie toroidal que rodea a la esfera del agujero y es aquella en la que una vez te introduces ya no puedes escapar del agujero. Es, por decirlo de alguna manera, el límite del campo gravitatorio del agujero, en el que al requerir una velocidad de escape mayor o igual a la velocidad de la luz, que es inalcanzable, ya no se puede salir. Alrededor de este horizonte de sucesos existe el denominado disco de acreción, que para entenderlo rápido es la materia que todavía no se ha tragado el agujero, pero que está rotando en torno a él para en un futuro ser tragada. La siguiente parte desde fuera hacia adentro del agujero es el propio agujero en sí, la esfera. Bien, esta no tiene ningún misterio, esto ya te has metido dentro. No hay nada. Estás en un espacio que no es un espacio como tal. Estás en un tiempo en el que el tiempo no transcurre. Es decir, si una persona se encuentra dentro de lo que es ya la esfera del agujero
y otra persona lo está observando desde fuera, la persona que está fuera, a la persona que está dentro, en caso que la pudiera ver, la vería completamente inmóvil, pese a que ésta se esté adentrando cada vez más hacia dentro del agujero, hasta que la ve desaparecer. Progresivamente va desapareciendo la imagen de esta persona, pero la persona sigue inmóvil para el observador que se encuentra fuera. Bien, pues esta persona que hemos dicho que se ha metido dentro del agujero realmente no ve nada, no hay tiempo, como ya he dicho. Lo único que hay es la singularidad, que era la tercera parte, que es un punto en el centro de este agujero hacia el cual va a ir desplazándose de manera continua, pasando un proceso denominado espaguetificación. ¿Y por qué el nombre este tan científico? Bien, porque es un proceso en el que la persona va a ir estirándose cada vez más, haciéndose muy fino como un espagueti. A continuación vamos a estudiar cómo se llegan a formar los agujeros negros. Pero antes de llegar a comprender esto, tenemos que estudiar cómo nace una estrella y cuál es su proceso, cómo es su vida. Bien, existen dos tipos de estrellas, aquellas que tienen un tamaño promedio y aquellas denominadas estrellas masivas, debido a su gran tamaño y por consiguiente a su gran masa. Ambos caminos, en función de si es una estrella pequeña o una estrella más grande, las dos vidas son bastante parecidas y lo único en lo que difieren es en el que se llegan a convertir en el momento de su muerte. Bien, ambas nacen de la acumulación de nebulosas estelares. En función de si es la estrella pequeña o la estrella grande de la que se esté hablando, la estrella en función se va a convertir en una gigante roja si es la pequeña o en una supergigante roja si es la más grande. Y aquí es cuando el siguiente paso es su muerte. En el momento de la muerte, en ambos casos se produce una gran explosión. En las estrellas más pequeñas a esta explosión se la conoce como nebulosa planetaria y en aquellas que son más grandes, las masivas, que se convierten en supergigantes rojas, a esta explosión se la conoce como supernova. Bien, pero ¿por qué llega a morir una estrella? De una estrella se podría decir que es el perfecto equilibrio entre la gravedad, que intenta que ésta se comprima al máximo, y la presión de radiación, que es la que hace que la estrella brille. Bien, la presión de radiación, que es el combustible de la estrella, no es infinito, es decir, llega a terminarse. Cuando este combustible termina, la balanza se desequilibra y gana la gravedad. Entonces es cuando la estrella en ambos casos empieza a comprimirse. Pero no se comprime de manera infinita, existe un límite. Este límite viene definido por la presión de degeneración. Entonces, cuando la gravedad y la presión de degeneración se equilibran, es cuando se puede decir que la estrella, que era de tamaño promedio, la pequeña, como nuestro Sol, ha muerto por completo y se ha convertido en una enana blanca. Todo el proceso previo que sufre la estrella, que es el de la explosión, de la muerte, se le conoce en este tipo de estrellas como nebulosa planetaria. Sin embargo, si nos vamos al otro tipo de estrellas, las masivas, las grandes, las que acaban siendo supergigantes rojas, cuando mueren, cuando explotan, producen una supernova, que es una explosión a gran escala enorme. Bien, ¿y qué se produce después de la supernova? El agujero negro. ¿Pero por qué en esta es el agujero negro y no una enana blanca? Bien, pues como decía antes, la gravedad y la presión de degeneración en las de tamaño promedio consiguen equilibrarse, de manera que el proceso de compresión se detiene. Sin embargo, la gravedad es tal en estas estrellas porque son tan grandes que es capaz de superar la barrera de la presión de degeneración y la vuelve a desequilibrar creando esta singularidad espaciotemporal. Bien, pues todo lo que he estado contando acerca de los agujeros negros es simplemente acerca de un tipo de agujeros negros. Todo lo que hemos estado aprendiendo ha sido acerca de los agujeros negros estelares, aquellos que provienen de la muerte de una estrella.
pero por lo menos que conozcamos existen otros tres tipos. Los agujeros negros supermasivos, como el que se fotografió el 10 de abril de este año, de 2019, cuya procedencia se desconoce. Los agujeros negros primarios, que son aquellos que se cree que pueden venir desde el mismísimo Big Bang, que están ahí desde la primera gran explosión. Y los agujeros negros microscópicos, que también pueden perdurar en el tiempo desde aquella primera explosión, o incluso se llega a pensar que se puede haber creado alguno en el LHC, en el Large Hadron Collider, que está en el CERN de Europa, que es un aparato, una máquina que acelera partículas para realizar una infinidad de experimentos. Bueno, pues eso ha sido todo acerca de los agujeros negros. Y si tenéis alguna duda acerca de ellos o algo que no hayáis entendido, dejadlo en los comentarios e intentaré resolverlo, pues a lo mejor en algún otro vídeo o en el mismo comentario. Y deciros que desde aquí de los agujeros negros en realidad no se conoce todo. Hay gran cantidad de cosas que son meras hipótesis, muy apoyadas y muy aceptadas, pero hipótesis que no dejan de ser ideas sin haber sido comprobadas científicamente. Entonces, todo este mundo de incertidumbre da lugar a que podamos pensar en nuestras propias ideas y llegar a crear nuestros mundos a partir de estos agujeros negros.